falso, más otro porcentaje que no está seguro. El 24% cree en la teoría de varios tiradores en el asesinato de Kennedy. El 10% que hay aliens en el Área 51. Otro 10% cree que los Illuminati gobiernan el mundo desde las sombras. Y el 13% que no hay cambio climático. No parecen porcentajes altos, pero... ¿What? Parecen porcentajes altos, por ciento, que no hay cambio climático. No. Weón, sonó como una puerta abriéndose mal, espérate. No parecen porcentajes. ¿Cuál es ese sonido? Porcentajes altos. No se puede. Pero el 10% en Estados No parecen porcentajes altos, pero el 10% en Estados Unidos, con una población de 330 millones, nos da 33 millones de personas que creen que nos esconden alienígenas. Los 75 millones creen que el viaje a la Luna fue grabado en un estudio. Nunca viene mal algo de escepticismo, pero que este no se enfoque únicamente en las versiones oficiales. Bueno, este hijo es tan feo. Porque si solo se desconfía de un lado y no del otro, no se deja de ser un iluso. Como digo, aquí veremos aquellos casos de conspiración que de alguna u otra forma se confirmaron. Proyecto Minaret. Weón, ¿han visto una foto en HD de Piñera, weón? Parece demonio culiado, es un demonio culiado. ¿Cómo encuentro la foto? ¿Cómo veo la foto en HD de este weón? ¿Está en algún lado? Esta. Oh, shit. Weón, es un demonio culiado. Oh, shit. Está re asqueroso, weón. ¡Ah! Antes de que le acaba de chupar un poquito del alma, así que... Gracias a la ley de libertad de información y por lo tanto se confirmara, se sospechaba que el FBI vigilaba a personas famosas, sin más motivo que sus posibles conexiones con grupos considerados peligrosos. ¿Pero por qué? Porque eran influyentes. Siguiéndolos de cerca, podrían parar lo que considerasen una amenaza. Una frase un poco más optimista de lo normal hacia el comunismo por parte de Chaplin o Albert Einstein, y estarían organizando su arresto en pos de la seguridad nacional. No importaba a qué se dedicaran. Actores, deportistas, cantantes, todos se investigaron bajo el nombre de Proyecto Minaret. En todos los años que estuvo activo, incluyeron y vigilaron a más de 7.000 personas, utilizando técnicas que más tarde se consideraron ilegales, como por ejemplo escuchas telefónicas e interceptar el correo. Cosa que hicieron con Einstein. El requisito. Ahora debe ser re fácil, como que llegan y dicen ya, quiero ver todo el historial de todo lo que ha visto este conchetumare en internet en la vida. Debe ser re fácil. Para incluir a alguien en ¡qué miedo, culiao! Aumentaba con el pueden saber lo que googleaste el 2012, así. Eso del tiempo y el cambio de presidentes, que vieron en el proyecto una forma ya no de seguridad, sino de control. Por eso pasaron a vigilar a protestantes contra la guerra de Vietnam, líderes de los derechos civiles, periodistas. Como se hacía al margen de la ley, la NSA no quería que su nombre apareciese en las investigaciones junto con la CIA y el FBI, lo que significó muchos archivos convenientemente perdidos, destruidos o manipulados, así que los 7.000 vigilados que he dicho antes es un número ficticio. De todos modos no sirvió de mucho porque más tarde el que era el director de la NSA, Lew Allen, confesó su participación, así que... Entre esas personas, uno de los más vigilados fue Martin Luther King. Luego tienes a todos los que se oponían a la guerra de Vietnam: John Lennon, Jane Fonda, Mohamed Ali, y a él además... ¿Weón, sacaron a Travis Scott de Fortnite? ¿Ya no va a ser el culiao Fortnite? Sus conexiones con el Islam. También están los que tenían conexiones con partidos comunistas como Charles Chaplin, Orson Welles, Groucho Marx o Albert Einstein, del que creían que era una... ¿Este Albert Einstein? Gente de inteligencia... Nunca lo había visto sin pelo blanco, weón. Extranjera. Y lo anterior, el Proyecto Minaret, es solo la punta del iceberg. Durante, y sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos le entró el miedo lógico de posibles contraataques. Por esa razón crearon el primer proyecto de vigilancia masiva, Shamrock. Por aquella época, y dada la limitación tecnológica, se centraron... Siento que la gente que habla de estas mierdas como que las van a investigar, no sé por qué, weón. Interceptar todos los telegramas y todas las llamadas entrantes y salientes de Estados Unidos. Como era en tiempos de la Guerra Fría, miedo, y el ¿verdad? aún estaba presente, Bueno, ¿verdad? Las compañías de telecomunicaciones lo tienen ahí, abiertamente, proporcionando toda la información que quisieran, solo tenían que pedirla. Aunque de nuevo Lew Allen, el exdirector de la NSA, lo hiciera público, los programas de vigilancia... Hay de teorías que eran reales, ¿existe? Se fueron, tan solo mutaron. ¿Esa mierda? Lo vemos en Boya, en una horita más. En la era de los SMS, crearon Dishfire, pudiendo recopilar diariamente millones y millones de mensajes de texto de todo el mundo. No existe, que hijo de perra. Todo lo que se podía extraer de un mensaje, Dishfire lo hacía. ¿Ni para qué? Mi guatoncito, Previsión. tanto tiempo, Si tienen almacenados los datos y mensajes del que en un futuro pueda ser un objetivo, callao, Ramser, calla. será más fácil perseguirle, arrestarle e incriminarle. Con los SMS se puede saber la ubicación, claro, todos los pagos realizados y se vincula a la tarjeta. Saber si has cruzado una frontera, ya que os habréis dado cuenta de que cuando lo haces te llega un mensaje por si quieres contratar datos o algo así. Y por supuesto el contenido del mensaje, diariamente unos 200 millones. Sí, ¿y pueden ver lo que está en tu celu?
pueden ver lo que está en tu cerebro. Pero dijeron, ¿por qué parar aquí? Vamos a hacer lo mismo pero con las llamadas. Y así nació Mystic. Esencialmente lo mismo pero enfocado en las llamadas. Recuerdo, no limitado solo a Estados Unidos. El que fue de la grasa está sudando, Está sudando... Sudando gordo, como dicen los españoles. Mido a vosotros, México. Han estado años recopilando información de vuestras llamadas y más tarde las llamadas en sí. Y no porque les guste escuchar el acento mexicano, que es gracioso, sino por la preocupación de siempre, el contrabando. Aclaro que no escuchaban todas esas conversaciones. ¿Cuál era el más ilegal? ¿Hulk o SDLG? Yo nunca fui a ningún... Sería imposible no dar tiempo ni un personal. Como todo se recopilaba en una base de datos, lo que es sinónimo de información, e información es poder. Y es que con la cantidad suficiente de metadatos, no hace falta escuchar el contenido del mensaje para saber qué hace esa persona. Y aún te da más información, sus hábitos, sus rutinas, sus gustos. El algoritmo adecuado es totalmente capaz de detectar actividades sospechosas, y repito, sin que sea necesario escuchar ni leer un solo mensaje, teniendo además la grandísima ventaja de ser completamente legal, no necesitar trámites legales y proporcionar más información. Además, metadatos es algo que no puedes evitar. Igual esta wea es como si no eres una persona de alto perfil, ¿a quién chucha le importáis? Así como si no eres político, ¿a quién mierda le importáis? Crear constantemente si estás conectado. Quizá... ¿Tú crees que van a investigar a un cabro random de 15 años en medio de la nada, culiado, en medio de la nada, un pueblo culiado de Chile, que nadie conoce, así? Un experto en informática sería capaz de esquivar muchos de ellos, pero desde luego no todos en todo momento. Tendrías que volverte paranoico, irte a la montaña y renunciar a toda muchas gracias, Beb. Muchas gracias por el premio. Tecnología para poder escapar. Para que se entienda mejor, ya que puede resultar confuso como solo los metadatos pueden dar información de lo que haces, usaré el mismo ejemplo que usó Edward durante una entrevista. Si llevas el móvil encima, pueden saber por geolocalización que fuiste a desayunar a un Starbucks. Después, fuiste a una clínica especializada en oncología y estuviste varias horas. Después, llamaste a tu madre y estuviste 1 hora hablando. Nadie pueden saber que no llamé a nadie, no me llamó nadie y no salí de mi casa. Se van a reír de mí. Una palabra, pero aún así ya se empieza a esbozar una imagen borrosa. Y tan solo con apenas 2 o 3 metadatos. Lo que puedes llegar a saber con miles de ellos es una locura. Es la mayor vigilancia que podrían haber creado, y además de ser completamente legal, no a muchos les importa, porque no se percibe una intrusión directa en tu vida. Si piensas que se parece a lo que hacen algunas aplicaciones o redes sociales, es que es lo mismo. Crear una base de datos de usuarios. Lo que cambia es la finalidad. Usar esa información para que pierdas más tiempo en TikTok, o usarlo para saber qué hiciste, qué haces, y créeme que con la cantidad suficiente, incluso saber qué harás. Volvamos al proyecto Shamrock. Con Shamrock se dieron cuenta del control que podían tener y lo dividieron en dos. Julio, fuera, ¿ustedes lo llaman? Eso pasa, culiado, weón. Genuinamente nadie me llama, así, culiado. La única llamada que tengo son entre yo y mi mamá. Así, lo otro es como todo mensaje. Ni siquiera mensaje directo, es como mensaje en el grupo general que tengo con los cabros. Llamado Los Cinco Ojos, que se creó en colaboración. No hablo con absolutamente nadie en WhatsApp, es horrible. Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. La alianza de Los Cinco Ojos sigue existiendo con el necesario propósito de defenderse, pero ello no significa que no lo hayan aprovechado para vigilar, digamos, a personas de los interés. de WOM de repente llaman como políticos, así, para votar por su mierda. Esto es muy gracioso. Cada uno de los países que forman Los Cinco Ojos tienen leyes que supuestamente limitan esa vigilancia en su propio país, pero los demás aliados no tienen que acatarla. Gracias a ese vacío pueden, y se sabe que lo han hecho, hacerse el favor de vigilarse mutuamente y luego compartir la información, que no es ilegal. A aquello se le llamó Piedra Fantasma. Con ello pueden literalmente vigilar a cualquier persona dentro de la alianza sin ningún requisito legal. Y si desde un principio eso era... Bueno, una vez estaba como... No me acuerdo con quién chucha estaba con los cabros. Y uno de los cabros empezó a transmitir AliExpress. Y empezó como a buscar weá y como ítems específicos, como que lo iba mostrando. Y después yo me metí a AliExpress desde el notebook y me empezaron a salir las mismas weas que mostró en Discord. Bueno, ni siquiera... Fue muy raro, culiado. Después del ataque a las Torres Gemelas... La misma mierda, los mismos ítems y todo. Muy extraño, weón. Fue hace mucho tiempo. Velas lo fue mucho más. Ya lo dijiste. Sí, pero ahora va el caso, weón. Oye, conchetumare. La tecnología, como siempre, no paraba de crecer y expandirse. Y Ekelon empezaba a no poder abarcarlo todo. Había una... Ya, ¿por qué saben todo lo que he dicho en la vida? Red de comunicación internacional. Déjame reciclar contenido, mierda. ¡Por la chucha! Más rápido, accesible, grande, con más opciones de encriptamiento, pero a su vez, una red extremadamente fácil de espiar. Nació
Nacieron varios proyectos, uno de ellos, la red Tor, que ya hablé de ello en profundidad en el vídeo El inframundo de Internet. Tor se suponía que tenía que ser una vía segura de comunicación completamente anónimo, pero para que fuera realmente anónimo tenían que dejar que todo el mundo entrara. Así las comunicaciones importantes serían, si no imposibles, muy complicadas de rastrear. Y por otro lado, nacieron varios proyectos, cada uno especializándose en un campo para poder abarcarlo todo, pero en el fondo, controlados y dirigidos por la NSA en su mayoría. Proyecto Carnívoro. Carnívoro era de los primeros de la era moderna, pero aún ya, con muchas esto tenía que ver con Facebook, ¿cierto? limitaciones, muy centrado en ver los correos electrónicos. Además, su alcance era sobre un objetivo. Si bien el sistema tenía capacidad para saber todo lo que hacía una persona en Internet, primero tenías que ser un objetivo, ser sospechoso de algo. No sabían cómo aprovechar y No me recopilar gustan esos sonidos que hacen, weón. ¿Qué es eso? ¿Cómo llegó a ese acento culiado? y recopilar todos los datos que veían, pero pronto comprendieron cómo no- podían mejorar ¿no los llegamos? datos que veían. Sospechoso de algo. No sabían ¿Cómo hace esa mierda? No, bueno. No, bueno. cómo aprovechar y Es recopilar como, weón, llega a un nivel muy raro. Llega Todos así los como, datos. bueno, como Ariana Grande. Es como, los que veían, pero pronto comprendieron cómo Muy podían raro, mejorarlo con el proyecto Prisma. Prisma engloba todo Internet. Este es el famoso proyecto del que nació la broma de que según qué cosas buscabas en Google te tenían fichado. Y no era broma. Ellos pueden ir a Google y pedirle que les den todos los datos relacionados con ciertas búsquedas. Sí. Por ejemplo, una clásica, cómo fabricar una bomba. Pero su alcance no es tan limitado, de hecho es todo lo contrario. Siendo Internet el principal medio de comunicación hoy en día, Prisma tiene muchísimo alcance y poder. Da igual dónde te encuentres, si estás conectado a Internet, Prisma Sí. puede encontrarte y vigilar todo lo que haces. Y más le vale que lo haga, porque ese proyecto cuesta 20 millones anualmente. ¿Qué tienen que decir las pero no es tanto, 20 millones, bro. principales O empresas sea, vos se la gasta MrBeast en los videos. No, no es como tanto 20 millones. ¿No? ¿Qué como wea? Google, Facebook, Hotmail, Microsoft, que siempre que se haga por la vía legal, ellos no pueden oponerse a facilitar datos? Ahora, ¿esto te afecta en algo? Si consideras tu No privacidad es tanto, no es nada, culiao. 20 millones de dólares para el gobierno estadounidense. ¿Qué va a hacer esa mierda? Absolutamente nada, culiao. como algo importante, sí. En $1 España billón de dólares, te creo. se supo que habían estado recopilando datos de unas 60 millones de llamadas telefónicas sin que nadie los supiera. Otros países, en cambio, en lugar de escandalizarse de que les hubieran estado espiando, lo imitaron. Ese es el caso de México, que desde que se enteró de la existencia de Prisma, en lugar de escandalizarse por haberles estado farmeando datos, quisieron hacer lo mismo. Imagino que ya debería estar en funcionamiento, aunque no hay mucha información, claro. Como os imaginaréis, esto no terminará nunca. Nunca se abandonará este tipo de vigilancia porque siempre habrá peligros de los que defenderse. Y no solo pasa en Estados Unidos, claro. Japón, Alemania, Canadá. Nombra a cualquier país más o menos desarrollado y sería imprudente no tener un sistema parecido. Chile tendrá, X-Core sí. es un sistema descrito por Edward Joseph Snowden, el que filtró toda esta información hace años, como un sistema que permite una vigilancia total sin restricciones a cualquier persona del mundo. Recuerda que de no ser por Edward, todos esos proyectos aún seguirían siendo un secreto, sin llegar a saber nunca el alcance real de la vigilancia masiva. Fue una de las mayores filtraciones de la historia. Recordemos ese maravilloso momento donde Barack Obama dijo que no se estaba vigilando a la población y que no tenían ningún programa de espionaje. La privacidad lleva años siendo un problema, pero hoy en día es totalmente ilusoria. Con vigilarte no es suficiente. Además, quieren controlar la información que te llega. ¿Cómo no quieren que la gente se vuelva paranoica? Si se descubrió una vez que trataban de manipular la información, ¿cuántas son aquellas de las que no nos hemos enterado? No son pocas las organizaciones o empresas que han tratado de editar Wikipedia de manera anónima y sorprende más de lo que parece. Organizaciones como el FBI, la CIA, el Vaticano, el gobierno de Portugal, el Partido Republicano de Estados Unidos, Naciones Unidas, el gobierno canadiense, Amnistía Internacional, el Partido Conservador Británico, y empresas como Disney, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Pepsi, Nestlé, Sony, Walmart, Electronic Arts, Dell, New York Times, desde que no diga descubrieron que mira. Wikipedia podía ser como venganza, ahora veréis. ¿Y cómo pudo saberse si eran ediciones anónimas? Gracias a un programa llamado Wikiscanner, creado por Virgil Griffith. No podía saberse qué persona lo había hecho, claro, pero sí podía saberse... Nadie fue acá, conchetumare. Eso no pasó, weón.
Eso no pasó, mierda. del origen, la dirección IP. No le Así que encuentra- con su programa ¿Qué hace? bastaba con poner el nombre de la organización y buscaría si esas direcciones IP habían intentado algo anónimamente. Oh. Si están registrados, se entiende en cierto modo que la edición está hecha con buena fe. La amenaza de una edición manipulada sigue existiendo, pero se reduce enormemente. Por eso se centraron en los anónimos. La página ya no existe porque Virgil no estaba ganando nada y en cambio mantenerla sí le costaba dinero. En cualquier caso, durante el tiempo que estuvo activo fue una locura comprobar la cantidad de ediciones que hacían esas empresas u organizaciones. Por ejemplo, esta noticia dijo que el periódico Globe and Mail publicó que el gobierno federal de Canadá había hecho más de 11.000 ediciones, añadiendo comentarios positivos o negativos en las entradas de algunos políticos. Y por supuesto, editaron varias veces durante un año la entrada del que era presidente en ese momento, Stephen Harper. Weón, a los candidatos presidenciales los deben tener más espiados que la chucha. La CIA usó esa A Boric, lo deben estar ahí. anonimato para hacer cambios en las biografías de los expresidentes. Weón, lo deben tener redoxeado, culiao. Lo deben tener ahí. Richard Nixon y Ronald Reagan. El FBI para cambiar algunas cosas de Guantánamo y eliminar algunas imágenes. El Vaticano para retocar la entrada del político Gary Adams y de algunos santos católicos. MySpace intentó eliminar la parte que contaba el pirateo que sufrieron. Microsoft intentó bajar la tasa de fallos de la Xbox 360, el famoso anillo rojo de la muerte. Electrónica Ya, pero esto es como para suavizar la entendible. forma en que se Yo fuera una explicaba empresa las grande, prácticas igual como que intentaría editar mi página de Wikipedia, pues, culo. laborales de la empresa, lo del crunch time, meter presión al equipo para llegar a los tiempos establecidos. El gobierno de Portugal quiso eliminar los escándalos de su primer ministro. Julio, ¿sabes Sony qué? hizo uso de Entendible, ese anonimato para cambiar entendible. aquellas ¿Sabes qué, partes weón? que Yo haría parecían la misma hablar mierda. mal del Blu-ray. ¿Por qué no? Coca-Cola para eliminar controversias y toda esa parte ¡Ah! que... George Bush. Esa W que casi nadie menciona y se refiere a Te Walker. digo con Coca-Cola, pusieron mierda. Wonker. ¿Qué de? He buscado el sentido del chiste y parece ser que wonk es en inglés masturbarse, pero dicho más callejero. Joe Biden, actual presidente, también retocó su biografía hace años para eliminar un escándalo de plagio. Y si crees que el chiste no se puede mejorar, Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, admitió también haber editado su propia biografía. Puedes pensar, bueno, esa es la idea de Wikipedia, que todos puedan editar, ¿no? Sí, ese método funciona, pero solo si no hay conflicto de Un intereses, weón dura porque 20 si no se hace minutos, una selección culiao. de la información, y aunque necesariamente no estén mintiendo, están Mándale el dibujando una clip al imagen juego. incompleta. Que el gobierno No, de güey, Canadá hijo edite mierda. durante un año la entrada de Falta su que hable de presidente es China. más preocupante ¡Cállense! de lo que parece. Porque sí, todo el mundo sabe que no te puedes fiar de Wikipedia, pero también somos perezosos de cojones, y si puedes buscarlo en Wikipedia y que te haga el resumen por ti, mejor que mejor. Por mucho que pienses que no sirve para nada, no siempre es así. A veces una mentira en el momento oportuno se puede convertir en realidad. Una persona anónima editó la entrada del jugador de béisbol Mike Trout, simplemente para añadir un apodo inventado, Millville Meteor. Como dije antes, somos perezosos de cojones, y un periodista deportivo quien había leído su página usó ese apodo inventado. Mike, en lugar de enfadarse, lo encontró gracioso y quiso Ya, esto de Wikipedia no lo encuentro quedarse interesante. con Así, esa sinceramente, mentira de la que se habla en una noticia que sirve de Bla, bla, todos bla, los bla, idiomas. bla. Ya, conchetumare. Ya, conchetumare. Te digo con Coca-Cola, hijo de perra. Me querés cagar la vida, weón. Ya, no. ¡Contéstenla, mira tu teléfono!